Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Jorge Delgadillo, junto a la doctora Laura Cartucha y la licenciada Mónica Lazarte, desarrollaremos en distintos módulos los conceptos de salud pública, sus alcances y sus políticas. En primera instancia, vamos a averiguar entre todos cuál es el concepto de salud de enfermedad. Si yo le pregunto a ustedes qué entienden por salud, seguramente me van a dar varias definiciones o varias opiniones. Algunos me pueden decir que salud es no estar enfermo, sentirse bien, desarrollarse plenamente en los quehaceres diarios, tener una buena calidad de vida, vivir en armonía con el ambiente. No es tan fácil dar un solo concepto de salud-enfermedad. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que el entendimiento de salud está influenciado por la cultura de cada región, la cultura de cada individuo y el momento histórico en el que vive. Este, Viendo esto, vamos a hacer un pequeño repaso histórico de la evolución, de la evolución del concepto de salud-enfermedad. Por ejemplo, en la antigua China se creía que las enfermedades estaban influidas por la naturaleza, es decir, que esos individuos tenían que vivir en armonía con la naturaleza para poder gozar de una buena salud. En otras culturas se relacionaban a las enfermedades con espíritus malignos o se lo vinculaba con lo sobrenatural. Por eso eran los brujos o los chamanes los que se encargaban de realizar los ritos para poder curar a los habitantes de una población. Cuando se desarrolla el pensamiento religioso, se pensaba que las enfermedades se debían a un castigo divino. Por ello, algunos sacerdotes realizaban ciertos exorcismos para poder devolver la salud a sus fieles. En el siglo XVIII, con el advenimiento de la Revolución Industrial, comienza a verse y a relacionarse a la enfermedad con el medio ambiente. Es decir, se veía que ciertos obreros que trabajaban en determinadas industrias o fábricas tenían determinadas enfermedades. Ya en el siglo XIX, con el descubrimiento de la microbiología, es decir, el microscopio y poder apreciar estructuras pequeñas, se descubren las bacterias y los virus. Y allí se introduce la teoría de la unicausalidad, donde se dice que la enfermedad está directamente relacionada con una causa. Esta teoría tiene como eh, tiene, a ver si encuentro la palabra, tiene un error, solamente explica las enfermedades que se deben a procesos infecciosos y no las no infecciosas, como por ejemplo alteraciones cardiovasculares. Ya hacia el siglo XX aparece la teoría de la multicausalidad, en donde se ve que el proceso de salud-enfermedad está influenciado por el huésped, por el medio ambiente y distintos agentes que influyen sobre el proceso de salud-enfermedad. Ya en el siglo XXI se eleva aún más este concepto de multicausalidad, se objetiva al proceso de salud-enfermedad como un todo, donde se ven estos tres agentes que influyen en su proceso y también se considera a la salud como un derecho. Lo que vamos a hacer ahora para poder ir entendiendo el concepto de salud-enfermedad y poder llegar a una definición, a un concepto actual y acorde a nuestros tiempos, vamos a citar algunos autores. Por ejemplo, en 1946, la Organización Mundial de la Salud nos dice lo siguiente: salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad.
En 1992, Post nos da la siguiente definición: la salud, tanto individual como colectiva, es el resultado de las complejas interacciones entre los procesos biológicos, ecológicos, culturales, económicos y sociales que se dan en la sociedad. O sea, es el producto de interacciones que se establece entre el hombre, el ambiente social y natural en el que vive. ¿Qué nos quiere decir esto? Multicausalidad. ¿Mm? El Instituto Nacional de Epidemiología nos da el siguiente concepto: salud es un hecho social, producto de una circunstancia política, económica, cultural y social que se da en una población en un determinado tiempo y lugar. Es un fenómeno social que refleja el grado de satisfacción colectiva de las necesidades vitales de la población. Como ustedes ven, seguimos construyendo y nos siguen dando estos autores distintas definiciones y en todas ellas está incluida la multicausalidad. En 1959, Everdum nos dice lo siguiente: salud es un alto nivel de bienestar, un método integrado de funcionamiento orientado hacia maximizar el potencial del individuo que el individuo es capaz. Requiere que el individuo mantenga un continuo balance y de dirección con propósito dentro del ambiente en el que está funcionando. Comprende tres dimensiones: orgánica o física, psicológica y social. El ser humano debe ocupar una máxima posición en las tres dimensiones para gozar de una buena salud o tener un alto grado de bienestar, lo cual depende en gran medida del ambiente que lo rodea. En 1984, la Organización Mundial de la Salud agrega lo siguiente: la salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de forma positiva los retos del ambiente. Ahora bien, nos volvemos a preguntar: ¿qué es salud? Habiendo visto una pequeña reseña histórica y habiendo citado los conceptos de salud y enfermedad de distintos autores, podemos decir que la salud el proceso de salud de enfermedad es un proceso multifactorial, es decir, influyen varios factores para que nosotros gocemos de una buena salud o estemos enfermos. Además de esto, lo que podemos ver también es que el proceso de salud de enfermedad es algo dinámico. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo comienza la salud o cuándo comienza la enfermedad? No es fácil saberlo. De allí este esquema, en el cual nos desarrolla lo siguiente: saber dónde acaba la salud o dónde empieza la enfermedad es complejo. Por eso es que hablamos de un concepto dinámico de salud, es decir, existe una continuidad entre ambos conceptos. Hacia la derecha vemos la salud, que es un elevado nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento, y hacia la izquierda podemos ver lo que es la muerte prematura. En ese trayecto de continuidad existen distintos niveles de más salud o de menos salud, o de pérdida de salud o de pérdida o de enfermedad. Y todo este proceso dinámico de salud está influenciado por múltiples causas. Para englobar este concepto, vamos a citar a Hernán San Martín y Vicente Pastor, que en 1988 nos dice lo siguiente: la el estado de salud de enfermedad es dinámico, variable, individual y colectivo, producto también dinámico y variable de todos los determinantes sociales, genéticos, biológicos y ecológicos que se originan en la sociedad y se distribuyen socialmente,
y se expresa en nuestra biología. Muy bien. Hasta ahora aprendimos lo que es el concepto de salud de enfermedad, su línea dinámica de salud de enfermedad, y si es que nos quedó alguna duda, no se preocupen, en los distintos módulos vamos a ir repasando todo lo que vimos hasta ahora y vamos a tratar de que al término de estos módulos, al término de este curso, podamos entender lo que es la salud pública y de esa manera poder hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Muchas gracias.